Bueno, a ver si sale. Hace mucho, por suerte, que no teníamos que recurrir a la cuestión virtual. La mayoría de ustedes ya me conocen. Yo soy Martina de Parraguirre, soy profesora de la asignatura de Salud Colectiva y Comunitaria, pero me presento porque, bueno, algunos no los voy a ver en gran parte del año, que son los que están en los turnos a partir de las 4 de la tarde. Motiva este video el hecho de que justo este jueves yo no voy a poder dar mis clases ni de las 12 del mediodía ni de las 2 de la tarde, porque hay una actividad muy grande que nos interpela y nos compete a todos y todas, que es el Congreso de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Así que algunos de mis compañeros van a cumplir ese rol probablemente mejor que yo. Eh, Esta clase tiene una historia muy especial que me parece que hace a la cuestión. Varias cosas al respecto. Primera cosa es que esta es una clase donde probablemente aparezcan pocos conceptos y pocas definiciones nuevos o novedosos, que ustedes no conozcan, que no hayan escuchado. Es una clase que en realidad pretende invitar a la reflexión respecto de un tema del cual sí han escuchado mucho. Y acá viene la historia que tiene esta clase. Nosotros, este es nuestro cuarto año como asignatura. Nuestra asignatura de salud colectiva y comunitaria pretende tener una mirada crítica, reflexiva y política sobre la salud colectiva, la salud pública, la historia de la salud de nuestro país. Y casualmente digo entre comillas, porque nada de esto es casual, porque no es casual lo que decimos y mucho menos es casual lo que no decimos. A fines del año pasado, cuando organizamos la charla con expertos con el doctor Iván Ace, nos dimos cuenta, o por lo menos nos animamos a poner como equipo sobre la mesa, el hecho de que por algún motivo no teníamos ningún seminario que hablara de la atención primaria de la salud. Entonces, esto surgió un poco a raíz de que iba a venir Iván Ace, que habla de atención primaria de la salud en un contexto muy particular, ahora vamos a ver cuál, pero lo que a nosotros nos llamó la atención es que, transitando en ese momento ya nuestro tercer año, ya habiendo pasado el primer año de la coyuntura, del inicio de la pandemia, de la mar en coche, no habíamos puesto atención primaria de la salud. ¿Y qué es lo relevante de esto? Es por qué no la habíamos puesto. ¿Por qué no la habíamos puesto? Porque están otras asignaturas, porque el tema se trata en otras asignaturas. No, definitivamente no. La mayoría de nuestros temas se tratan en otras asignaturas. Lo que hace nuestro espacio, ¿sí? Es como, un poco como dice la canción de Pink Floyd, mostrar el otro lado de la luna, ¿sí? La otra cara de la luna. Y sin embargo, ¿por qué no lo habíamos hecho con la atención primaria? Y bueno, dijimos, llegó el momento, es momento de meternos con las vacas sagradas, ¿no? Esto hace alusión a lo que pasa con las vacas sagradas en la India, ¿no? Estos animales que andan tan campantes en un país donde hay tantas necesidades y nadie los toca, y casi que nadie se atreve siquiera a pensar qué se podría hacer con esa vaca, ¿no? Entonces un poco dijimos, si atención primaria no nos aparecía un poco como una vaca sagrada, por lo menos al equipo de profesionales y de docentes que hacemos salud colectiva y comunitaria, decíamos que es una vaca sagrada para nosotros. A veces es algo de lo que no se puede hablar, que no se puede tocar. Esa es un dogma, o sea, los dogmas son por definición aquello que no se discute, sobre lo cual no se reflexiona, sino que viene como algo dado y no es pasible de discusión, no es pasible de crítica. Nosotros en algún lugar de nuestra asignatura, no me acuerdo si es en el contrato pedagógico o en la carátula, tenemos una frase que creemos que es de Humberto Eco, que dice algo así como que las verdades nacen como herejías y mueren una vez que se transforman en dogmas, ¿no? Esto de que toda verdad primero fue una herejía, cuando toda verdad antes de ser verdad y de ser tomada colectivamente y socialmente como un hecho cierto, probablemente haya tenido su primera etapa como herejía, porque vino a contrarrestar, a contraponerse o a interpelar una verdad previa. Y que cuando se transforma en un dogma, cuando deja de poder ser discutido, pierde su condición de verdad y va al museo, ¿no es cierto? Entonces, ese es un poco el tras bambalinas, esa es un poco la historia que tiene esta clase de atención primaria de la salud, que debuta en la versión Salud Colectiva y Comunitaria 2023. Por eso le pusimos una mirada revisionista de la atención primaria de la salud.
Lo que pretendemos es revisar de manera crítica, analítica, honesta, genuina y entendiendo que continúa siendo la estrategia universal, única y válida para lograr sistemas de salud realmente equitativos y que puedan dar lugar a las necesidades de la población, por lo menos en nuestra región del mundo, en las Américas. Entendiendo esto, ¿sí? Pretendemos, y justamente porque entendemos esto, pretendemos tener una mirada crítica y al hueso sobre la atención primaria de la salud. Así que los objetivos, a ver si pasa, sí, los objetivos de este encuentro son justamente historiografiar. Nosotros entendemos que no podemos dimensionar lo que hacemos si no entendemos su historia y si no podemos dimensionar desde dónde viene, cómo se gestó, quién es, cómo, dónde y cuándo. Esto para nosotros en salud colectiva es medular a todas las concepciones y a todas las discusiones que nos damos. No nos damos discusiones ahistóricas, ¿sí? Para eso está el modelo médico hegemónico. Entonces pretendemos historiografiar y contextualizar el surgimiento de la APS, un contexto que de alguna manera nos obliga a mirar, aunque sea por encima, cuál era la situación política y económica de Europa y de la región de las Américas para el momento en el que surge la atención primaria de la salud, que nos obliga también a ver que en ese momento, prácticamente casi en sintonía con la declaración de Alma-Ata, los estados de bienestar como garantes de la salud de los ciudadanos estaban empezando a resquebrajarse y el que estaba, él o la que estaba empezando a ocupar el centro de la escena y hegemonizar, ¿sí?, la escena, era la ideología neoliberal, por lo menos en el mundo occidental. Entender en particular el contexto social, económico, político en nuestro país cuando se implementa Alma-Ata. Algo de lo que no nos hablan, no es menor, que Alma-Ata se implementa en un momento y va y la firma el gobierno de la Argentina cuando en este momento estaba transcurriendo una de las peores dictaduras cívico-militares del continente americano. Ese es el contexto de implementación de APS en nuestro país. Entender a su vez que producto de esta historia, la atención primaria de la salud también está llena de contradicciones y de paradojas, como el modelo médico hegemónico. Esto de que nos han pintado de que la APS es sacrosanta, y todo lo que ha hecho hasta el momento es una maravilla. Y sin embargo decimos si ha hecho una maravilla porque todo sigue funcionando tan mal en la mayoría de los lugares. Quizás ha llegado el momento de entender y de bucear un poco en estas contradicciones y en estas paradojas, e inclusive, ¿por qué no?, tratar de entender y de ver cuál es la relación entre la APS y el modelo médico hegemónico. ¿Se son funcionales mutuamente? ¿Realmente la APS es contrahegemónica al modelo médico hegemónico? ¿Era su función? No lo sé. ¿Se complementan? ¿Se repelen? ¿Son sinónimos? ¿Son antónimos? ¿Cuál es la relación entre la atención primaria de la salud y el modelo médico hegemónico? Y fundamentalmente, ¿qué es la atención primaria de la salud hoy y hacia dónde queremos ir? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es volver a la espantosa declaración de Alma-Ata. ¿Y por qué me tomo el atrevimiento de decir espantosa? Y aprovecho acá para hacer una aclaración que, si bien está escrita en la filmina que da inicio a esta charla, no está de más aclararlo. Gran parte de lo que yo voy a decir está extractado de la charla del doctor Ivanace, médico psiquiatra, especialista e investigador en esto que son las capacidades del Estado para lograr la efectiva implementación de las políticas públicas. ¿Sí? La charla de Iván es más larga, está colgada, va a tocar temas que a lo mejor no profundicemos tanto en este encuentro, pero por supuesto todo aquel que la quiere escuchar la tiene disponible en el campus. Por eso me tomo el atrevimiento de decir la espantosa declaración de Alma-Ata, porque ya lo dijo mi colega Ivanace. ¿Y por qué espantosa? ¿Por qué espantosa? Primero porque es larguísima, porque es difícil de leer, de recordar, porque es aburrida, porque al final termina no diciendo nada. Son esas definiciones que uno lee y cuando llega al punto final levanta la vista y mira a su compañero o a su público y dice, ¿qué dijo? Esto pasa cuando hay que consensuar y cuando hay que lograr que un documento lo firme una multiplicidad de actores, ¿sí? Y en esa multiplicidad muchas veces están los antagonismos, están todas las contradicciones del mundo occidental, están contenidas en esa multiplicidad de actores. Y cuando yo tengo que hacer un documento y lograr que todos, al fin de cuentas, al pie de página pongan el mocho, ¿sí?,
Las discusiones respecto de dónde va el punto, dónde va la coma, son bizantinas, son tremendas y terminan generando estos engendros de definiciones que le terminan siendo funcionales a todos. Eso es lo loco, que le terminan siendo funcionales a gobiernos dictatoriales, a gobiernos socialdemócratas, a gobiernos neoliberales. Digo, cuando una definición le calza tan bien a posicionamientos ideológicos antagónicos, hay algo raro en esa definición. Vamos a tomarnos el trabajo de leer la definición de Almata, 1978, antes de leerla algunas cositas respecto de Almata. Almata, vemos, es en Kazajstán, ¿no? Ex-URSS en 1978. Esto ya le ponía un contexto político, ideológico, social y de geopolítica a esa declaración. No es inocente la elección del lugar, no es inocente la relación con la URSS, etc. Es una declaración donde participan 134 países, 67 organismos internacionales. China es el gran ausente de la firma de este acuerdo, pero ya si yo les digo 134 países y 67 organizaciones internacionales, lo primero que uno dice es, qué bolsa de gatos. Y ojo, no quiero sonar irrespetuosa, pero digo, empezamos este encuentro diciendo, vamos a hablar de vacas sagradas, ¿no? Porque parece que hablar de Almata en estos términos es como decir, qué barbaridad. Pero sí, lo cierto es que es una bolsa de gatos. Y esto, a su vez, y también nos permite decir que fue y es la estrategia sanitaria de mayor consenso internacional. Y yo me pregunto si esto es bueno o malo, porque me pregunto cuán creíble es una estrategia que se comprometen a cumplir con el mismo ahínco y de manera igualmente taxativa y a implementar la socialdemocracia europea, el socialismo cubano y la dictadura cívico-militar argentina. ¿Qué sé yo? Si a mí me cuentan esto, por lo menos estoy habilitada a decir, seguro que es la mejor estrategia. Si gobiernos, posicionamientos ideológicos tan antagónicos dicen que les calza bien. Lo que sucedió después con esta definición, por eso, digamos, todos los países la pueden implementar, es que era una definición, a su vez, ahora la vamos a ver, que ameritaba a reinterpretaciones locales o adecuaciones locales, a tal punto que a cada región, a cada localidad, le terminó calzando la declaración de Almata como mejor le convino. Esto en algún punto fue bueno y en algún punto fue malo. Malo porque se deforma y se pierde gran parte del espíritu inicial de Almata, y también bueno, uno podría decir, bueno, solo se la vació de sentido y del contenido original, y uno más optimista podría decir, ojo, que también esas readecuaciones locales las fueron cargando de nuevos sentidos y de nuevos contenidos. Claramente es un término polisémico el de la atención primaria, ¿sí? Y esto genera contradicciones. Un término que quiere decir lo mismo, modelo médico hegemónico quiere decir una sola cosa. Ahora, atención primaria de la salud quiere decir un montón de cosas según la región del mundo, y venimos a decir según la región del país, donde hablemos de atención primaria de la salud. Entonces, ahora sí, volvemos para atrás. ¿Qué decía esta declaración de salud y por qué van a ver que hay un párrafo subrayado? Decía que el cuidado esencial de la salud en base a métodos científicos y socialmente aceptables y a tecnologías universalmente accesibles a todas las personas y familias de la comunidad a través de la participación plena. Hago un paréntesis. Participación plena en plena dictadura militar en la Argentina. Cierro paréntesis. Y a unos costos que estén al alcance de la nación y de la comunidad. Y esto está subrayado no de manera casual. De nuevo, 134 países con una heterogeneidad y una inequidad centro-periferia que esta declaración de Almata no hace más que sostenerla y mantenerla. Para que mantengan en todas las etapas de su parte integral del sistema, para que mantengan, perdón, en todas las etapas de su desarrollo el espíritu de autonomía e independencia. Constituye una parte integral del sistema sanitario del país, una parte integral, no dice que es la base fundamental, siendo su función central y principal objetivo y del progreso general, social y económico de la comunidad. Es el primer nivel de contacto de la persona, la familia y la comunidad con el sistema sanitario nacional, que lleva los servicios de salud lo más cerca que sea posible de los lugares en que viven y trabajan las personas, y constituye el primer elemento del proceso constante del cuidado de la salud. Quizás esta última frase nos permite pensar que en realidad
Acá, digamos, en el subtexto, uno podría entender que el APS no es el primer nivel de atención, sino que es el primer elemento de un proceso constante. Pero bueno, claramente es un eufemismo, digamos, está lo suficientemente difuminado este concepto como para que gran parte de los países la terminen interpretando como un nivel y como un primer nivel y como un nivel más primario que primer nivel, ¿sí? Entonces, ¿qué generó este engendro de definición? Contradicciones, ¿sí? Y es de lo que nos vamos a hacer cargo y es de lo que nos vamos a hablar hoy. Y estas contradicciones generaron distintas APS. No hay una APS, hubo un montón de APS. Hubo APS más buenas, más malas, más miserables en términos de financiamiento, y hay APS con futuro, hay APS con una mirada equitativa, hay APS con una mirada de justicia social. Digo, todo esto está y puede seguir estando contenido en el término atención primaria de la salud. Ahora, ¿cuáles son para nosotros, las principales contradicciones que generó esta definición de APS en Alma-Ata en 1978? Por un lado decimos que es una política internacional y una estrategia integral. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Ahora, ¿cómo convive una estrategia integral con un nivel de atención? Una estrategia integral y un nivel de atención no son casi contradicciones. La estrategia y el nivel no son casi opuestos. Y ni hablar si yo les digo que algunos países interpretaron la Declaración de Atención Primaria de la Salud de Alma-Ata como un conjunto básico de prestaciones para pobres. Digo, estos 4 puntos podríamos seguir, ¿no? Y podríamos sacar un montón de puntos, pero cualquiera de estos puntos podemos decir que se desprende de la misma manera, de la misma lectura de la Declaración de Atención Primaria de la Salud de APS, ¿sí? Y esto es lo que terminó generando distintos modelos, distintas miradas, ¿sí? Distintas maneras de gestionar la atención primaria de la salud, siempre, por supuesto, a esta altura ya sabemos que no podemos hablar de salud si no hablamos de economía y si no hablamos de política, y cuando hablamos de política hablamos de poder. Entonces, esto es lo que terminó generando, esta definición es la que terminó generando estas contradicciones político-ideológicas de que tanto el neoliberalismo como la socialdemocracia tomaran lo mismo, hicieran con esa declaración lo que más les convenía. Entonces, ¿qué decimos? Que estas contradicciones obedecen en parte a un contexto histórico, que es este contexto que decíamos al principio, fines de los 70, el estado de bienestar, sobre todo el estado de bienestar europeo, que va a ser un poco el estado de bienestar rector al que van a mirar al resto de los países del mundo cuando quieran armar sus propios estados de bienestar. Esto que en Inglaterra le podríamos poner fecha en la segunda posguerra, este estado que se eligió en la segunda posguerra como el estado capaz de dar respuesta y fundamentalmente de garantizar la vida plena y la ciudadanía de todos los ingleses por el simple hecho de ser inglés, ¿sí? Esto que había aparecido en Europa fundamentalmente como algo para quedarse, empieza a ponerse en duda, empieza a ser seriamente cuestionado por una cuestión de costos, de política, de mercado, de geopolítica, y empieza a pasar que ya no puede dar respuesta, y ya no puede ser garante de la necesidad de todos los ciudadanos, y empieza a aparecer como el que sí puede dar respuesta. Ya sabemos el fin de la historia, ya sabemos que no, pero en aquel momento, el que empieza a correr del escenario, como diciendo, correte que yo sí puedo dar respuesta a lo que vos, Estado vetusto, hipertrofiado, sobredimensionado, no estás pudiendo hacer. Acá vengo yo, el neoliberalismo, con todo el dinamismo y la eficacia del mercado, y yo sí voy a poder dar respuesta a todo lo que vos no estás pudiendo. Digo, en este contexto, en esta puja de tensión entre dos posicionamientos ideológicos antagónicos, es que se empieza a implementar la APS en la mayoría de los países firmantes de la Declaración de Alma-Ata, ¿sí? Entonces, en este contexto en el que se empieza a poner en duda el papel y la eficacia de los estados de bienestar como garantes de la seguridad de sus ciudadanos, a la par que el neoliberalismo empieza a detentar la hegemonía político-ideológica, es que paradójicamente los dos posicionamientos dicen todo con la APS. El neoliberalismo dice sí, APS sí. Y el estado de bienestar dice sí, APS sí. Ahora, cada uno lo que aclara es a mi manera. Y como la definición original de APS de Alma-Ata tuvo que dejar contentos a todos, fue lo suficientemente ambigua como para que ambos posicionamientos ideológicos antagónicos la tomen y la funcionalicen, ¿sí? Bien, ¿cuál es la diferencia sustancial? Los dos dicen APS sí a mi manera. La diferencia sustancial es que
La atención primaria de la salud para el neoliberalismo es el techo absoluto. El techo absoluto y por supuesto la va a transformar rápidamente en un conjunto básico y mínimo de prestaciones para pobres. Es un techo absoluto y es un techo bajo, como dice Iván en la charla, ¿sí? Mientras que, o sea, es el techo que te voy a dar hasta tanto puedas volver al sistema que sí va a garantizar que puedas cumplir con todos tus derechos y todas tus necesidades, que es el mercado, ¿no? Porque el neoliberalismo, digamos, interviene de manera puntual, ¿no? En ciertas cuestiones, sobre todo en los derechos sociales, si pensamos a la salud como un derecho social. El posicionamiento ideológico neoliberal asume, y lo asume en este sentido, lo hemos hablado con los chicos en clase, es muy coherente el liberalismo en esto, digo, no la caretea, asume de manera así, a cara descubierta, esto de que, bueno, dale, te doy esto mínimo para que sobrevivas, te hago notar que es mínimo, te hago notar que te lo doy, que es una dádiva para pobres, te hago notar que te lo doy porque sos un perdedor y porque te quedaste afuera del mercado de trabajo, porque no supiste valerte por la propia, porque no fuiste lo suficientemente creativo, meritocrático o etcétera. Y ni bien puedas volver al mercado de trabajo, al mercado de consumo, perdón, que es el que sí te va a dar todo, yo Estado me vuelvo a retirar, ¿sí? Entonces, en esas condiciones es que en el liberalismo dice, sí, a veces sí, como este techo, bajito, una casita de nanitos, que tienes que entrar reptando, te doy 4 cosas, ¿sí? Y se la voy a dar sobre todo a aquellos grupos vulnerables de los cuales me tengo que encargar de su salud, no porque sea bueno y me importen, sino porque los tratados internacionales me obligan a hacerlo, ¿sí? Que esto lo hemos hablado en clase, ¿no? La aparición de los programas que tiene que ver fundamentalmente con la claudicación de la salud para todos, ¿no? Desde el momento mismo en que asumimos la existencia y la aparición de los programas, quiere decir que hay un montón que están quedando por fuera de esos programas, y porque estamos asumiendo que no alcanza salud para todos en el año 2000. Entonces, el neoliberalismo toma la APS así. Sí, dale, a ver, dame este paquete, a ver cómo es. Perfecto. Sales de rehidratación oral, vacunación, control de embarazo. Dale, te doy esto solo a los pobres y hasta que puedan volver a reinsertarse en el mercado de trabajo, ¿sí? Mientras que para el estado de bienestar, la APS es la base, es el cimiento a partir del cual se empieza a construir ciudadanía plena y democracia, porque esto es lo interesante. Lo vimos con algunos de ustedes la última clase cuando vimos el documental La insubordinación de los privilegiados, que Rejón era el que traía esta intervención de que decía, para hablar de democracia plena, de participación democrática plena, tenemos que hablar de ciudadanos sin miedo. Y uno de los mayores temores de la ciudadanía es el temor a enfermar y a que nadie vele, ¿sí?, por este momento coyuntural de su vida. Entonces, para los estados de bienestar, la APS no es un paquete mínimo de intervenciones hasta tanto el ciudadano pueda volver a valerse por la propia, sino que es el piso que constituye la base de su democracia, ¿sí? Garantizar la vida de los ciudadanos sin temor es lo que termina fortaleciendo las instituciones del estado de bienestar. Porque esos ciudadanos sin temor son los que van a tener una participación democrática más activa en las instituciones, fortaleciéndolas y así sucesivamente en un círculo virtuoso, ¿sí? Entonces, si bien nosotros decimos cómo puede ser que los dos posicionamientos ideológicos antagónicos tomen el mismo concepto, claramente vemos que lo aplican de manera antagónica, lo utilizan, ¿sí?, lo vuelven funcional a sus posicionamientos. Bien, y así es que surgen justamente estas contradicciones de Almata. Lo que nos van a dar son muchas atenciones primarias de la salud, muchas maneras de hacer APS. Hubo una declaración de Almata que dijo ese engendro gigante respecto de qué era la APS, y después cada uno se llevó debajo del brazo lo que quería escuchar de esa declaración. ¿Se imaginan que el representante, no sé quién fue el representante de Argentina, habría que averiguar ese dato, el representante de Argentina, que fue un representante de la dictadura, lo que se llevó de esa declaración fue un pedacito, el pedacito de con participación plena de la ciudadanía, lo tachó y cuando llegó acá dijo, no hay participación plena de la ciudadanía, ¿sí? Entonces, esa nave nodriza, esa madre APS de Almata de 1978, va a generar un montón de maneras de hacer atención primaria, de las cuales tenemos que aprender lo bueno y lo malo, ¿sí? De las cuales tenemos que aprender lo que no hay que repetir. Tenemos que aprender cuál es el punto débil de la atención primaria, porque como todo en la vida debe tener sus puntos débiles, y esos puntos débiles probablemente hayan sido
los que permitieron que haya sido funcionalizada por estrategias, por posicionamientos ideológicos neoliberales que la redujeron a su mínima existencia. Tenemos que también aprender de esa experiencia cuáles fueron sus puntos fuertes para potenciarlos y hacer sinergia con ellos. Entonces, nos vamos a encontrar, dijimos, con distintos tipos de APS. Una es la APS como estrategia integral, ¿sí? Podríamos decir un poco que es la APS ideal. Lo ideal es enemigo de lo bueno, siempre decimos, pero también lo ideal nos permite construir, ¿sí? Ya lo vamos a ver esto un poco cuando veamos planificación estratégica y veamos el momento normativo versus el momento estratégico. Bueno, hay un momento donde uno establece un gol estándar y después lo que tiene que ver es qué actores tiene y qué tablero tiene en ese momento para ver en qué condiciones está de alcanzar lo ideal. ¿Qué dice la APS como estrategia integral? Que es un sistema escalonado por servicios de niveles de atención. Entonces, lo primero que dice la APS como estrategia integral es que no es el primer nivel, ¿sí? A mí me ha pasado esto, chicos, les juro, discutirlo con trabajadores fanáticos de la APS, y lo digo bien, o sea, me ha dado como pena o ternura, no sé cuál es el término, que cuando vos les decís que atención primaria de la salud no es solo el primer nivel de atención, hasta se ofenden. Porque digo, está hasta tal punto vinculado y anudado del término atención primaria de la salud con primer nivel de atención, que hasta inclusive se generan muchas tensiones en estas discusiones. Tensiones que se zanjan rápidamente cuando uno aclara la relevancia del término estrategia y cómo una estrategia no puede estar de ninguna manera circunscrita a un nivel, ¿sí? Estos niveles, ¿cómo se vinculan? Se vinculan con la frecuencia y la complejidad de los problemas y con el tipo de respuesta tecnológica que requieren estos problemas. Todos hemos escuchado que el 80% de las consultas, ¿sí? Por el tipo de prevalencia, esto es un dato estadístico, el 80% de las consultas deberían poder resolverse en el primer nivel de atención. Después habría que ahondar en ese primer nivel de atención, digo, habría que ahondar en esos equipos del primer nivel de atención, ¿no? Porque muy fácil es decir, el 80% se pueden resolver en el primer nivel de atención, pero hay que ver qué entendemos por primer nivel de atención, porque también se entienden muchas cosas por primer nivel. Esta APS como estrategia integral incluye tareas de promoción, de prevención, de asistencia y de rehabilitación. Pasamos por el primer, segundo y tercer nivel, fíjense que llegamos hasta la rehabilitación. O sea que hablamos de tercer nivel de complejidad, ¿sí? Por supuesto que incluye referencia y contrarreferencia. Algo que ustedes van a decir, obvio, sí. Y yo les contesto, obvio que no existe. ¿Sí? Obvio que no existe. Y no existe, y hagámonos cargo, los amantes de la atención primaria de la salud, no existe desde ninguno de los dos lugares. ¿Eh? A ver, acá dijimos que vamos a hablar de vacas sagradas, no vamos a estar sosteniendo mitos. No existe, no es lo más habitual tampoco, porque ustedes van a escuchar mucho que los actores del primer nivel de atención dicen, no, nosotros sí mandamos todo, lo que pasa es que los malos hegemónicos del hospital especializado de agudos no mandan nada. En mi experiencia, permítanme decirles que no es tan así. No existe ni referencia ni contrarreferencia. A lo mejor si uno se pone a hacer la cuenta finita, hay inclusive menos contrarreferencia, pero ya partiendo de la base de que no hay... no hay culturizado un nivel de referencia y contrarreferencia, y tiene mucha lógica que no exista. ¿Por qué? Porque si en realidad todos tenemos internalizado que la atención primaria de la salud es un primer nivel, que es casi como decir un dique de contención, ¿sí? Si yo soy un dique de contención, una vez que se me escaparon las cosas, no tengo que referir nada, y mucho menos tengo que esperar que algo vuelva, ¿no? Digo, nadie vuelve a un dique de contención. Entonces, me parece que a mí se me venía, cuando yo lo escuchaba a Iván en la charla, él habla un rato largo del tema de la referencia y contrarreferencia, que implicaría esta APS integral, paréntesis ideal, paréntesis utopía hacia la cual tenemos que caminar, y tenemos que preguntarnos por qué está tan roto ese diálogo entre los distintos niveles de atención y fundamentalmente, ¿sí? Entre lo que es el primer nivel de atención, el territorio, llamémosle territorio más que primer nivel de atención, porque está tan roto ese diálogo entre el territorio y el segundo nivel de atención, ¿sí? Yo creo que es ahí donde hay que trabajar, hasta que no pensemos qué rompió ese diálogo. Yo tengo mi idea al respecto y creo que sigue siendo, siempre lo decimos, tan vigente ese artículo de Menéndez que les damos en nuestro primer encuentro, la exclusión de lo social
sigue siendo un acto reflejo inercial de la mayoría de los trabajadores de la salud. Los trabajadores del primer nivel de atención que están en el territorio, cuando excluyen lo social, son unos monstruitos. Los hay, los hay. Hay un montón de trabajadores del primer nivel de atención que están atrincherados en su consultorito y odian salir al territorio. Son los menos, porque les es muy difícil, porque tienes que ser flor de loco para estar en el primer nivel de atención y odiar el territorio. Pero cuando te separa una distancia, en términos lineales del término, excluir lo social sigue siendo una cuestión refleja. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es pensar cómo dialogan el territorio y el segundo nivel de atención. Lo cierto es que no hay referencia ni contrarreferencia, y cuando se pensó la PS integral, se pensó esto de los hilos, de los sistemas locales de atención, como la táctica operacional, ¿no? Esto como nos gusta a los médicos, qué milicos somos. Como nos gusta la analogía y la metáfora bélica, se pensó en la atención primaria de la salud como la estrategia, ¿sí? Y en la implementación de los hilos de los sistemas locales de atención como la táctica operacional. Podríamos decir, esta PS como estrategia integral es un poco un modelo ideal. Después, por supuesto, adaptado a las realidades locales, porque no va a ser lo mismo referenciar y contrarreferenciar, qué sé yo, en Tandil, por ejemplo, ¿no? Donde hay una cosa aceitada, donde tanto el primer como el segundo nivel de atención son municipales. Hay algún que otro efector provincial, pero que está muy bien incluido en ese circuito. ¿Qué referenciar? No sé. En San Fernando, donde, por ejemplo, si mal no recuerdo, o en Tigre, alguno de esos dos municipios tiene el primer nivel de atención municipal y el segundo nivel de atención provincial. Chan, aparece una cuestión jurisdiccional. Entonces, digo, esta de la referencia contra referencia es un ideal necesario, excluyente, ¿eh? O sea, no hay APS como estrategia integral si no hay referencia contra referencia. Digo, no integramos nada si no nos hablamos. Iván cita algo muy, muy interesante en la charla. Él cuenta que en algún momento había sido llamado para asesorar respecto de la implementación del APS como estrategia de reformulación del sistema sanitario, que es lo que se plantea en Almata, en algún hospital de Córdoba, no recuerdo en cuál. Entonces, bueno, empiezan a organizar las primeras charlas con los jefes de servicio y claro, cita todos los jefes de servicio, cirujanos, anestesistas, y dice que era genial la cara de sorpresa de los anestesistas, cirujanos, diciendo, no, Chango, mirá, te equivocaste, creo que te pasaron mal mi dato, yo no tengo que estar acá, ¿no? Esto de asumirse como por fuera de ese sistema. Bueno, esto tiene que ver con el diálogo. Yo creo que lo que hay que recomponer para pensar la posibilidad de una APS como estrategia integral es un diálogo, no digamos más, primero y segundo nivel, entre el territorio y los efectores sanitarios. Si no dialogan, difícilmente puedan obtener un cuidado de salud integral, ¿sí? Otra de las APS que se desprende es la APS europea, ¿sí? La APS europea tiene algunas cosas de la PS como integral, ¿sí? Lo que tiene la PS europea es muy, muy pragmática, ¿sí? Como son los ingleses, cuando decimos la PS europea, es fundamentalmente la PS inglesa, los General Practitioner, el National Health Service, digamos, la base, ¿qué cosas sí pudo cumplir, digamos, la PS inglesa? Es realmente la base del funcionamiento del sistema, es la base, es la llave, es el modulador. Todo se modula desde ahí, es una llave que va abriendo y cerrando, ¿sí? Por eso, acá creo que no lo puse, pero dice algo así como que la APS es al volante, la APS conduce. Algo que para nosotros es impensado, ¿no? Nosotros que somos el patito feo que vamos atrás de la fila de patitos amarillos, pensar la posibilidad de una APS conduciendo los destinos del sistema de salud. Por supuesto que cuando hablamos de Inglaterra, hablamos de un sistema nacional único, donde el que piensa, planifica, compra, presta, financia, es el Estado, es otra historia, ¿no? Pero bueno, tiene sí la función de puerta y orientador, dice a dónde va cada quien. Tiene población nominal a cargo, ¿sí? Esto es interesante porque aparecen las poblaciones con nombre, apellido, con realidades locales, las poblaciones situadas, con objetivos a cumplir en cada una de estas poblaciones. Tiene algo que nosotros recién estamos empezando a transitar en la provincia de Buenos Aires, que es la HSI, la historia de salud informatizada. Bueno, la tiene hace mucho tiempo la EPS inglesa, tiene una historia clínica a lo largo de toda la vida, que es
el autor fundamental de esa historia es el médico de familia. En algunos momentos, algunos capítulos de la vida los escribirán los especialistas, pero el autor fundamental del libro de esos hombres y mujeres es el médico de familia. Tiene función de compra, manejan presupuesto. Digo, fíjense la diferencia, ¿no? Por ejemplo, acá en Tandil pasa que el médico de uno de los centros de atención primaria más grandes de Tandil, que tiene acá una población de 10, 15.000 personas, como es el barrio La Modesa, estamos hablando de un número de habitantes que constituyen pueblos de la provincia de Buenos Aires, no dispone de dinero para arreglar un calefactor, por ejemplo, ¿no? No dispone de farmacia, no dispone de nada, o sea, no tiene, no está jerarquizado en términos, no tiene poder decisorio. ¿A quién necesita poder comprar? Bueno, digo, la contracara de esto, ¿sí? Es un sistema donde el que hasta compra y dice qué se compra, cuánto se gasta, qué se compra y qué no, es el médico generalista, ¿no? A ver, hablamos de un país que tiene, entre otras cosas, una agencia, la NICE, una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, con carácter vinculante. Digo, los laboratorios, la industria farmacéutica no hace ahí lo que quiere. Hay un Estado que dice qué sirve y qué no sirve. Después puedes ir y comprártelo si querés. Pero previamente hay un Estado que dice si esa tecnología sirve o no. O sea que el médico generalista compra sobre esa base, ¿no? Pero igual, no le quiero quitar mérito a esto, por favor. Es maravilloso pensar en un primer nivel de atención con ese nivel de jerarquía y de empoderamiento que no solo es la puerta de entrada, no solo redirecciona, no solo dirige, sino que además compra también. Otra de las APS que tenemos, y sin lugar a dudas de la que más tenemos que aprender, todo lo que no hay que hacer, ¿sí? Es lo que se llama la APS neoliberal o minimalista. Minimalista, ¿por qué? Vieron que hay una decoración minimalista que es todo poquito, ¿no? Esos ambientes despojados, donde hay un florero, los odio. A mí que me gustan me gustan los libros, las fotos, los objetos. Bueno, estuvo muy de moda el minimalismo en una época. Por eso se llama la APS neoliberal o minimalista. Nada. ¿De qué se encarga? Solo de lo que está acá, de aquello que es muy prevalente, de lo que la gente se muere o queda muy discapacitada, ¿sí? Y siempre y cuando pueda intervenir con cuestiones que ya está debidamente probado que son eficaces. Traducción, solo intervengo en niños, mujeres que se van a morir o quedar muy, muy discapacitados, ¿sí? Y con tecnología costo efectiva óptima, ¿sí? Por eso hablamos el otro día en clase la contradicción cuando hablábamos de la salud pública convencional versus la salud pública ampliada. ¿Se acuerdan que mencionamos la contradicción de, por ejemplo, en los 90, la mortalidad infantil? La mejoría del indicador de mortalidad infantil en los 90, muchos de ustedes no habían nacido, gobernaba el turco Saúl Menem, pleno el neoliberalismo al extremo, una de las épocas más horrorosas de nuestro país. Diría Marcela Serna, otro de los docentes, me gusta la figura que usa Marce para ilustrar los 90, dice, mira, había tanta plata y estaba tan de moda viajar a Miami con la cuestión del 1 a 1, no había tanta plata, eso era una farsa. Que un amigo mío de Necochea viajó a Miami y se trajo una fábrica, una máquina de hacer nieve. ¿Por qué? No sé, porque era lo que se estilaba, era la estética de la época, el gasto superfluo, la porquería, que terminó como terminó, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, sin embargo, en esa época uno mira las cifras de mortalidad infantil y son llamativamente buenas. ¿Con qué tienen que ver? En un sistema de salud que se iba desangrando, con que la intervención era puntual y focalizada en aquellas cosas que los organismos internacionales, luego de la reforma de la Constitución del 94, que pasan a tener rango supraconstitucional, me obligaban a cumplir y podían sancionarme si no lo hacía. Entonces, de manera pragmática, eficiente y quirúrgica, decía, cumplo acá. Pongo la guita acá, el resto que explote, ¿sí? Digo, porque a veces está bueno poder, porque no va a faltar nunca en una discusión el que te va a decir, ay, si el turco fue tan malo, porque tenía esa cifra de mortalidad infantil. Bueno, muy bien, por esto, por esta APS de paquetes, ¿sí? De paquetes, digo, focalizada en intervenciones quirúrgicas minimalistas, como dice la Filmina, ¿no? Solo paquetes básicos y mínimos, orientados a poblaciones vulnerables, a partir de la prevalencia y la mortalidad, ¿sí? Y claramente lo que se empieza a cuestionar en este momento es si la salud es un derecho social de carácter universal. El neoliberalismo lo contesta rápidamente y dice, no, ¿sí? De ninguna manera, señores. Esto es un derecho que cada ciudadano debe conseguirse por la propia, por sus méritos, desenvolviéndose en el mundo
del mercado y del trabajo, ¿sí? Entonces, dice el Estado, ¿yo qué te doy mientras te hayas caído? Yo te atajo solo cuando te caes y te doy muy poquito. Te voy a dar un paquete básico y mínimo, esto dijimos, orientado a una población vulnerable, y lo que voy a hacer de la mano de esto es abandonar la integralidad de la planificación. No me interesa. No es que la abandono porque claudico, ¿sí? La abandono, digamos, intencionalmente. Reniego del APS como estrategia integral, me parece un gasto innecesario como Estado neoliberal, ¿sí? Y por ende reniego de la planificación, no quiero planificar nada. Yo lo que quiero es que los ciudadanos se valgan, o sea, el Estado ideal para el neoliberalismo es un montón de ciudadanos haciendo darwinismo social, compitiendo por la propia en la arena del mercado. Entonces, ¿para qué voy a planificar a largo plazo? Si mi situación ideal a largo plazo es que el mercado esté regulando todo. Entonces, reniego de la integralidad, de la planificación a largo plazo, y esto lo reemplazo por estos programas enlatados de una visión tecnocrática no participativa. Ni hablar, ni hablar. Que ese pobre que se cayó del sistema por perdedor, por fracasado, por vago, ¿qué me va a interesar que participe en cómo se va? Estoy siendo irónica, ¿no? Digo, por las dudas. ¿Qué me va a interesar que participe en cómo se va a gastar los recursos que no quiero gastarme en él, ¿sí? Entonces, lo que hago es traigo paquetes debidamente probados en otros lugares, supuestamente costo efectivos, elaborados en un escritorio por un tecnócrata que dice, hace esto y por lo menos lográs que no se te mueran las embarazadas y los pibes y nadie te multa. Pero no participa nadie, por supuesto, ¿sí? A tal punto están enlatados, acá aparecen, digamos, durante los 90, fines de los 80, los 90, hasta que en el 2000 explota todo, los organismos de salud internacional, podríamos decir prácticamente que se corren, no abren la boca, ¿sí? No opinan respecto de esto. Ahora vamos a ver en qué momento retoman la discusión. Este desastre, esta multiplicidad de atenciones primarias y de engendros que andaban por el mundo, no era sancionado en ese momento por los organismos internacionales de salud. Los que tenían la voz cantante en ese momento eran los organismos internacionales de crédito. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, capaz UNICEF decía alguna cosita, Consenso de Washington. En ese momento había creo que era no sé, un economista, Francis Fukuyama, trabajaba en la oficina del Tesoro y que escribió algo así que decía que era el fin de la historia, que ya se había acabado la historia, que el mercado venía a reemplazarlo todo, ¿sí? O sea, que era tal el poderío del mercado que ni siquiera valía la pena seguir hablando del devenir histórico. El devenir y el futuro de la humanidad quedaba en manos del mercado, con los ganadores y los perdedores. Por eso quizás durante varios años los organismos de salud internacional no hablaron, no los estoy justificando, todo lo contrario, los estoy acusando. Y recién van a empezar a hablar a partir del año 2000, 2003, 4, 5, cuando van a decir, muchachos, recojamos los jirones, los pedacitos que quedó de Almata y veamos si podemos hacer algo con esto. Porque, como dijimos al principio de la charla, nadie discute, ¿sí?, que sigue siendo hoy en día la única estrategia capaz, por lo menos en términos teóricos, capaz de pensar un sistema de salud de calidad universal y equitativo, ¿sí? Bien. Esto va a pasar, entonces dijimos, en el año 2000, 2005, se juntan varios países y dicen, bueno, llegamos a un punto de no retorno, ¿cómo hacemos para repensar la atención primaria de la salud? Entre otras cosas, supongo yo, no lo sé, pero me animo a especular que habrán dicho, bueno, hagámonos cargo de que la definición del mate era una porquería, ¿sí? Empecemos por hacer una definición mejor. Entonces, en este documento que se llamó La renovación de la atención primaria de la salud, se escribió algo como este. Y fíjense que yo lo que subrayo es algo que me parece fundamental respecto de la primera declaración. Este documento dice que la renovación de la atención primaria de la salud implica revitalizar la capacidad de los gobiernos. Ya no es, bueno, lo que cada gobierno, cada comunidad puede hacer. No, sino que aparece la necesidad de revitalizar la capacidad del gobierno para la formulación e implementación de una política integral que permita resolver los problemas de salud que aún persisten. Define la salud humana como una capacidad humana básica, un prerequisito que le permite a los individuos realizar sus proyectos de vida, un elemento indispensable en la construcción de las sociedades democráticas y un derecho humano fundamental. ¿Por qué señalo esto del prerequisito y debería también estar señalado el tema de la capacidad de los gobiernos? Aparecen dos cuestiones fundamentales. Primero,
Si no hay un gobierno con capacidad, no hay atención primaria de la salud, ¿no? Esto es lo que nos dice la renovación de la atención primaria en el 2005. Antes era bueno lo que cada uno puede hacer, en ese cada uno entraba Kenia y entraba Alemania. Claramente lo que Kenia y Alemania podían hacer era muy distinto. Acá no, acá dice hay que fortalecer los gobiernos, porque tiene que ser el gobierno, no el único, pero uno de los actores fundamentales a la hora de lograr una implementación efectiva de la atención primaria de la salud. Y ya no da tanta vuelta respecto del logro de toda la capacidad, digamos, la definición de salud se achica a un prerequisito, ¿sí? Es un prerequisito básico, empezamos a pensar en la salud como un derecho humano, ¿sí? Que es un prerequisito inherente e inalienable de la condición humana. Digamos, es una definición mucho más corta, que da mucho menos vueltas. Yo no sé después si este documento lo firmaron cuántos países, pero me imagino que si este documento hay que hacerlo firmar, ya no lo firmarían tantos países, ¿sí? Porque no es un documento que te permite llevarte el pedacito que más te convenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un documento que vino después del desastre, vino después de la debacle. Podríamos decir que Alma-Ata fue la ilusión, ¿sí? De un mundo bipolar que todavía pensaba que podían romperse esas fronteras, y entre medio pasaron los 90, el neoliberalismo, pasó el desastre mercado técnico, y la renovación de la APS ya no es tan inocente, ¿sí? Sino que es un poco más pragmática, y por eso es capaz de generar esta definición que probablemente nos calce mucho mejor a muchos y les calce mucho peor a otros. ¿Qué dice esta renovación de la APS? Primero, que se dirige a toda la población, ¿sí? O sea que empieza un poco quizás a cuestionar el tema del programa, ¿no? Esto de la intervención puntual focalizada solamente en las mujeres y en los chicos para que no te multen los organismos internacionales. No, tratemos de que sea para todos. Se dirige a toda la población, priorizando, por supuesto, intervenciones costo efectivas para la población más vulnerable y organizando redes de atención primaria, pero se dirige a toda la población. Que un sistema basado en la atención primaria de la salud suministra un amplio rango de servicios y la mejor calidad de la atención basada en los recursos disponibles. Ya no es el paquete mínimo de intervenciones, no son las sales de rehidratación oral, la vacuna, no, es un amplio rango de servicios de intervenciones, ¿sí? Que un sistema basado en la atención primaria de la salud es un enfoque efectivo para países pobres y ricos, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Siempre pensamos en la atención primaria de la salud para los pobres. Digo, en nuestro país, que tenemos, ¿no? Ya esto lo vamos a profundizar, un sistema dividido en 3 subsistemas, el público, el privado y el de la seguridad social, y sin embargo tenemos APS solo en el público. Ni el privado ni la seguridad social tienen APS. ¿Qué onda? ¿No es tan efectivo? ¿Es solo efectivo para los pobres? Ustedes me podrán decir, bueno, sí, hay algunas obras sociales, como la obra social del Hospital Italiano, que tiene un sistema similar al de la APS inglesa, de gatekeeper, de un portero, que está basado fundamentalmente en regular el gasto, ¿sí? Pero sacando estas intervenciones, digo, o están basados fundamentalmente en regular el gasto, o hay otras obras sociales que tienen un sistema, conozco bastante de adentro el tema de las obras sociales, que está basado fundamentalmente en algo horriblemente perverso que se llama estrategia de dispersión de la demanda, ¿sí? Que está hecho no solo para que el primer contacto de la población con el sistema de salud sea lo más efectivo, rápido y fluido posible, sino para que esa demanda se disperse. Entonces, esta nueva APS dice, ojo, APS para todos, para ricos, para pobres, APS es el mejor sistema para todos. Y define la APS como un cuidado integral de la salud para todos y por todos, multisectorial, multidisciplinario, promocional, preventivo, participativo y descentralizado. Me interesa esto de multisectorial y multidisciplinario, ¿no? Porque, como les decía, nos cansamos de escuchar, el 80% de las consultas se definen en el primer nivel de atención. Y nunca nadie se detuvo a decir, bueno, ¿qué tiene que haber en el primer nivel de atención para que el 80% de las consultas se resuelvan ahí? Entonces, la renovación de la APS a partir del año 2000 pone el foco en el multisector y en la multidisciplina. Fíjense que ni siquiera con la multidisciplina alcanza, ¿sí? Para que ese diálogo con el territorio realmente sea un diálogo fructífero en términos sanitarios. Bien, entonces empieza, como les decía, la APS con perspectiva de derechos. No es un tema en el que vamos a profundizar mucho porque tenemos una abogada especialista en bioética y derechos humanos, que es la doctora Marcela Bernal, que da esta clase más adelante, casi al final del año, pero sí no podemos despegar el hecho de que la APS, la renovación de la APS viene a decirnos que la salud es un derecho humano, cosa que no nos había dicho Alma-Ata, ¿sí? No porque Alma-Ata no quisiera, sino porque el paradigma y el momento del mundo era otro.
¿Y qué es una atención primaria de la salud con perspectiva de derechos? Es un sistema integral y estructurado por principios, reglas y estándares de derechos humanos, ¿sí? Que opera en términos de otorgar efectividad a las medidas comprometidas por los estados y que además fija estándares específicos que son aplicables a los sistemas internos de cada uno de los países de la región. De nuevo, ya no es el laissez-faire de 1978, bueno, lo que cada uno pueda. Kenia y Berlín y Alemania más o menos lo mismo. No, no. Hay estándares internacionales cuando hablamos de derechos humanos, ¿sí? Entonces, la APS, que empieza a pensar la salud como un derecho humano, empieza a pegarse a estos estándares internacionales de derechos humanos, ¿sí? Estos estándares surgen de la interpretación realizada de los tratados internacionales de derechos humanos por los órganos de aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, así como de los relatores especiales de las Naciones Unidas. Esto es interesante, el tema de que haya relatores. Porque la definición de Almata no solo era un engendro cuando uno la lee, sino que después cada uno se la llevaba, cada uno se llevaba el pedacito que quería su país y la leía como quería. Y acá, les repito, el enviado de Videla dijo, no se preocupen, esto quiere decir tal cosa, y todos contentos. Bueno, a partir de la renovación de la atención primaria y de la concepción y de la perspectiva de atención primaria como derecho humano, no solo que hay estándares de cumplimiento obligatorio internacional, sino que además hay relatores, están aquellos que dicen, no, espera, esto que vos estás diciendo, que estás cumpliendo, no es verdad. Para cumplir con este tratado, con este derecho, tenés que hacer determinadas cosas, ¿sí? Entonces, así como de los relatores especiales de las Naciones Unidas, a partir de la interpretación realizada de los tratados internacionales de derechos humanos, principalmente en materia de derechos sociales. Pero ¿qué pasa? Los derechos también se ponen en debate, digamos. Uno pensaría que, bueno, listo, se acabó, fin del cuento, final feliz. Llegó la renovación de la PS, dijo que en realidad la salud es un prerequisito, o sea que es un derecho humano inalienable a la condición humana, se terminó. No. Vuelve a pasar algo parecido a lo que pasaba con la PS. Posicionamientos ideológicos antagónicos, ¿sí? Se apropian del concepto y cada uno lo funcionaliza a su mirada, que no pueden convivir, ¿sí? Que se autoexcluyen mutuamente, que son antagónicas. Entonces, van a aparecer los derechos característicos de las tradiciones socialdemócratas, que son los derechos de ciudadanía, ¿sí? Versus los derechos de la tradición liberal, que son aquellos más vinculados a los derechos económicos, la propiedad privada por sobre todas las cosas, los derechos del Estado versus los derechos del mercado, los derechos sociales versus los derechos individuales, discusión interesantísima, interesantísima. Por supuesto que cuando aparecen los derechos sociales versus los derechos individuales, de esto se desprende el universalismo versus la selectividad, las reglas universales versus el clientelismo, la ciudadanía social versus la beneficencia. Digo, acá en muchos municipios, en muchas jurisdicciones, hay que sacar, como yo digo burlonamente, el carnet de pobre para acceder a un beneficio, ¿sí? No tenés, entonces tenés que ir a bienestar del hospital, te mandan a bienestar social, y bienestar social te ponen un sello acá y un sello acá, y dice pobre de toda pobreza. Bueno, digo, en Inglaterra tenés que ser inglés para acceder a las cosas. Entonces digo, la ciudadanía social versus la beneficencia, la garantía de derechos, o sea, el hecho de gozar de esos derechos versus el asistencialismo, el te los doy, el tener que ir a pedirlos. Hay algo muy interesante, no me acuerdo si está puesto acá, pero que Iván lo plantea en la charla, que es los ciudadanos, según la posición ideológica que los mire, son acreedores o deudores del Estado, ¿sí? Uno podría decir, yo soy acreedora del Estado, el Estado soy yo, el Estado somos todos nosotros, ¿sí? Que aportamos y generamos y formamos un Estado, entonces pongámonos de acuerdo en que queremos que ese Estado gaste el dinero, porque a fin de cuentas nosotros somos acreedores del Estado, ¿sí? O pueden decirme, no, el Estado es un ente que decide malgastar la plata en vos, entonces vos sos deudor del Estado. Le debes plata y aparece, ¿no? Y el concepto planero, choriplanero, vividor del Estado, le debe al Estado. Bueno, también es otro debate que nos tenemos que dar como trabajadores y sobre todo como trabajadores de atención primaria de la salud. Los ciudadanos son nuestros acreedores y son nuestros deudores, porque esto que nosotros, esta discusión que nosotros por ahí la pensamos en un plano macro, de la macrogestión, quiero decirles que también se puede trasladar al plano de la mesogestión y de la microgestión. Cuando hablo del plano de la microgestión, hablo de su consultorio,
¿Y cómo sería esto del ciudadano acreedor o deudor del Estado en mi consultorio? Si yo considero que en realidad el ciudadano es un deudor del Estado, lo voy a dejar esperando 5 horas en la puerta de mi consultorio, igual que levante el tono de voz, ¿eh? Que agradezca que yo, la señora profesora doctora, voy a salir con mi guardapolvo blanco y la voy a llamar y voy a poner cara de buena encima. Ahora, si yo considero que ese ciudadano es acreedor del Estado, ¿sí? Que es junto conmigo constructor y formador del Estado, eso solo ya me obliga a que la asistencia que yo tengo que realizar para con ese ciudadano sea distinta. Eso quiero que lo asimilen en este sentido, que no lo piensen solamente en el plano de lo macro, ¿sí? Y los derechos positivos versus los derechos negativos. Esto es muy interesante. Los estados neoliberales tienden a interpretar los derechos en términos de derechos negativos. Bueno, mientras yo no te mandé a la policía a cagarte a palo, mientras, qué sé yo, no sé, no te requise de manera ilegal, mientras yo no haga, ¿no? Mientras no haga determinadas cosas, estoy cumpliendo, no estoy violando tus derechos, estoy cumpliendo. No. Digamos, la perspectiva de derechos humanos lo que habla es de derechos positivos, que es que los estados tienen que hacer una serie de cuestiones, que por supuesto implica invertir, que por supuesto implica priorizar en qué voy a invertir, ¿sí? Para poder cumplir con los derechos, con el derecho internacional. ¿Se entiende? No es solo cuestión de no hacer para poder cumplir con los estándares internacionales de derechos, sino que se trata de hacer para cumplir con los estándares de derecho. Bien, y por supuesto que cuando hablamos de invertir en derechos aparece la discusión, ¿no? De, bueno, ¿cuánto? Iván dice algo muy interesante, ¿no? Bueno, ¿y en qué gastamos? ¿En qué derechos invertimos? ¿Sí? Porque todos asumimos que si hay que ajustar, porque estamos en la mala, cosa que a nosotros nos pasa bastante frecuente, si hay que ajustar, ajustamos los derechos sociales. Yo creo que hasta inclusive los beneficiarios de los derechos sociales asumen que les van a recortar los derechos sociales como si fueran los únicos que cuestan plata. ¿No? Parece que el resto de los derechos no cuestan plata. Y van a poner un ejemplo muy divertido en la charla que dice, ¿qué pasa si cerramos, por ejemplo, la oficina del registro de la propiedad? ¿No? En todas las jurisdicciones hay oficina de registro de la propiedad, ¿no? Cuando yo compro y vendo, registro que obtuve una nueva propiedad o que me desembaracé de una propiedad, y esto va a tener un montón de repercusiones en mi vida legal y administrativa como ciudadana. Bueno, estas oficinas de registro de la propiedad, por ejemplo, las sostiene el Estado, ¿sí? Con nuestros impuestos. ¿Y qué pasa si la cierro? Ay, no, se viola. Si la cierro ahorro un montón de plata, seguro, dejo un montón de gente sin trabajo, pero probablemente un montón de gente diría, no podés violar así el derecho a la propiedad privada, a la libre compraventa de inmuebles de un montón de ciudadanos. Ah, mira, bueno, sí, es cierto, es cierto. Ahora, ¿por qué sí puedo violar el derecho al acceso a una salud de calidad de otro montón de ciudadanos? Bueno, también, discusiones que no pretenden ser saldadas ni cerradas acá, sino que pretendemos que formen parte de la atención primaria de la salud, ¿sí? Bien, vamos terminando para que no se haga más largo. ¿Qué significa entonces una política con enfoque de derechos? Además de, por supuesto, una perspectiva propositiva, ¿no? Tengo que invertir en derechos positivos, que además tienen que ser continuos, que no pueden ser regresivos, ¿sí? No es, ay, bueno, hoy tenía plata, vendimos muchas hojas, entonces vamos a poner el derecho a X cosa. Mañana se secó las hojas, te lo saco. Los derechos no pueden ser regresivos. Tienen que ir siempre hacia adelante, ¿sí? Deben responder a una estrategia global. Las personas y los derechos tienen que ser el centro del diseño de la política pública. La política pública, si no apunta a la persona y sus derechos, ¿a qué apunta? ¿No? Vaya uno a saber. Por supuesto, tiene que abarcar todos los determinantes subyacentes de la salud, y nadie pensaría en diseñar una política pública vinculada solamente a la erradicación de la enfermedad. Los derechos tienen que empoderar a los ciudadanos tienen que saberse con derechos. No basta con que yo, gestora, sepa que es un derecho, si el dueño del derecho no lo sabe, ¿sí? O sea que la política tiene también que trabajar en el empoderamiento de ese derecho. Tiene que haber un reconocimiento explícito del marco normativo de los derechos humanos, el derecho internacional. Tiene que haber, además de un principio de no regresión, como decíamos recién, una realización progresiva. ¿Esto qué quiere decir? No es, bueno, hasta que no puedan comer todos, no les puedo dar conexión digital en las escuelas. No es consecutivo.
tengo que ir realizándolos progresivamente, ¿sí? Y de manera no regresiva. Y por supuesto tienen que estar sujetos al principio de igualdad y no discriminación. Ahora bien, y ahora sí para ir cerrando todo esto que dijimos, ¿qué pasó en Argentina? ¿Sí? Todo esto tiene su correlato en nuestro país. Este derrotero que acabamos de hacer de 1978 hasta la fecha, o de 1978 hasta el 2005, si se quiere, que fue el momento en el que dijimos, bueno, dale, dejémonos de joder, hablemos en serio de atención primaria, tiene su correlato histórico en nuestro país. Y ese correlato histórico no es inocente, no es menor. Y por supuesto que fue como agarrar un martillo con un cincel, que fue rediseñando, así como vimos que había un montón de atenciones primarias, hay una atención primaria en nuestro país, ¿sí? Y había una historia previa ya en nuestro país, Alma-Ata, ¿sí? Había una historia previa en nuestro país, tiene la particularidad de su federalismo y sus organizaciones sanitarias múltiples. Entonces, en ese sentido, elegimos traer un texto de Mario Rodere, una investigación de la cual yo participé, que es un trabajito muy sencillo, muy interesante, donde a partir de mirar qué sucedía en la Villa 31 de Retiro, pensando esto como un centro urbano en términos de atención primaria, y ver, compararla y ver qué pasaba en General Alvarado, en Salta, en General Güemes, perdón, en Salta, pensando esto como un centro técnicamente rural, donde están los promotores de salud más viejos del país en términos de rondas, digamos, donde se ha sostenido la ronda sanitaria con mayor continuidad a lo largo de los años. El trabajito mira estas dos ciudades y lo que hace es trazar una línea histórica y va evaluando la dimensión política de la atención primaria en nuestro país. Gran parte lo dijimos, tenemos la implementación de Alma-Ata en plena dictadura militar. En 1983, con la democracia, vamos a tener un auge de los hilos, vamos a tener los atandos en la provincia de Buenos Aires, todavía hay alguna que otra patrulla perdida de los atandos. A partir de los 90, fines de los 80, principios de los 90, el neoliberalismo hace desastre. Nosotros somos uno de los países más icónicos respecto de políticas económicas, respecto de lo desastrosas de nuestras políticas económicas. Los organismos que llevan la voz cantante son el Banco Mundial, con su famoso documento Invertir en Salud, que es el documento, digamos, que le abre la puerta a los programas, ¿sí? O sea, es la claudicación, es cuando se planta bandera, te dice, listo, no hay más salud para todos, a partir de ahora los programas. Hasta que en el año 2000, 2001, 2005, la refundación de la APS, yo viajé con esta investigación en el 2008 a Colombia, éramos como 5 o 6 países, cada país tenía un grupito de investigadores, donde, bueno, fue muy interesante ver cómo realidades totalmente opuestas muchas veces éramos atravesados por la misma frustración respecto del APS, pero a su vez con la misma esperanza, entendiendo que todo esto que no había resultado era necesariamente lo que nos tenía que dar las herramientas para construir un futuro mejor. Algunas preguntas, pensando en la APS hoy, ¿qué es la APS? ¿Qué es la atención primaria hoy en Argentina? Es difícil. No es lo mismo la atención primaria en Neuquén, en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, son muy distintos. Para empezar, tenemos hasta 2 sociedades científicas. Tenemos la Sociedad Científica de Medicina Familiar y la de Medicina General, así que imagínense si la APS no es distinta en nuestro país. Nada, me pregunto qué es. ¿Es un servicio? ¿Es una estrategia? ¿Es una especialidad? ¿Es un nivel? Hasta ahí esas son preguntas fáciles de contestar, por sí o por no. Ahora vamos con las difíciles. ¿Es un posicionamiento ético? ¿Es un posicionamiento político? ¿Es una militancia? ¿Es una lección de vida? Miren, a mí me ha pasado, mi marido es cirujano, creo que se los he comentado, entonces yo digo, yo no me imagino un cirujano que tenga una fascinación por la anatomía, por, ¿no?, el sistema cardiovascular, y que diga, no, pero no tolero ver sangre, eso sí, no tolero ver sangre. No tolero ver sangre, no tolero el estrés del quirófano, no tolero tener que decidir, no sé, toda la dinámica espantosa del quirófano por la cual no elegí ser cirujano, ¿sí? Ahora, sin embargo, sí me ha pasado encontrarme con un montón de trabajadores del primer nivel de atención que son extraordinarios a la hora de divulgar toda la matriz conceptual de la atención primaria de la salud, que, digamos, esgrimen muy bien herramientas de la sociología, de la antropología, de la economía, pero no les gusta ir al territorio, ¿sí? Por eso elegí poner estas preguntas acá, ¿no? Es decir, ser un buen trabajador de APS requiere, no lo sé, requiere necesariamente un posicionamiento ético, político, militante y una elección de vida. Esto, digamos, sobre esto podríamos debatir
durante mucho tiempo, pero me interesa sí, me interesa patear un poquito el hormiguero. Muchos de ustedes a lo mejor están llegando al final de su carrera, de su grado, con esta cuestión de que la APS es una vaca sagrada, ¿no? APS bueno, segundo nivel malo. Bueno, hay que atreverse a repasar eso, ¿sí? Ojalá estuvieran todos los buenos en la atención primaria de la salud. Yo les puedo asegurar que si en la atención primaria de la salud estuvieran todos los buenos, ¿sí? La atención primaria de la salud andaría bastante mejor, porque tampoco es cuestión de quedarse en la cosa tanguera, decir, no, la atención primaria de la salud estamos todos los buenos, pero no nos dan plata, ¿sí? Entonces no son tan buenos. Si no hemos sabido cómo transformarnos en gestores, ¿sí? Y cómo ocupar espacios de poder para hacer que efectivamente, si creemos que es solo cuestión de plata, yo creo que no es solo cuestión de plata, pero si creemos que es solo cuestión de plata y no hemos sabido cómo transformarnos en gestores y cómo ocupar esos espacios de poder, entonces tampoco somos tan buenos. Digo esto como, nada, lo que quiero es provocarlos un poquito. Y ya para cerrar, dos palabritas, porque supongamos que la revitalización del APS tenga éxito. Supongamos que efectivamente los trabajadores de la atención primaria de la salud asumamos no solo un posicionamiento técnico, sino ético, político, ideológico, de estilo de vida. Muy bien, ¿con eso alcanza? No, con eso no va a alcanzar para la implementación efectiva de la estrategia. Va a seguir faltando la capacidad estatal. ¿Y qué es la capacidad estatal? Es justamente esto, la habilidad de las organizaciones para desempeñar sus tareas de manera eficaz, eficiente y sostenible. ¿Sí? Un ejemplo que a mí me gusta poner, no sé, la ley de salud mental. Se implementó la ley de salud mental. ¿Qué dice la ley de salud mental? Cosas extraordinarias. Ahora, ¿tiene el Estado la capacidad para implementarla de manera efectiva? No lo sé. Y cuando ocurre que aparece una política sanitaria y un Estado que no tiene las capacidades técnicas, administrativas, de recursos humanos de llevarla adelante, lo que se genera es una brecha de capacidad. Y es interesante saber identificar cuál es esa brecha para poder ir a achicarla. Porque cuanto menores sean las brechas entre lo que dicen las políticas sanitarias y lo que los estados son capaces de hacer, más probable va a ser la implementación efectiva de las políticas sanitarias. ¿Sí? Por eso dice que las capacidades estatales son, en tanto que organismos concretos, las capacidades de las organizaciones son de tres tipos. Las capacidades institucionales, los recursos materiales, los recursos humanos. ¿Sí? Según Ross, la capacidad estatal depende de tres tipos de recursos: los institucionales, que son las reglas, formales e informales, que a veces son más importantes que las formales; los recursos materiales, cantidades y características técnicas; y los recursos humanos. ¿Sí? Ahora bien, el punto de partida para analizar la capacidad estatal es la delimitación de lo que se quiere hacer con ella. ¿Sí? Esto de la brecha, ¿no? Bueno, ¿capacidad para hacer qué? Entonces ahí es lo que tengo que mirar. ¿Qué quiero hacer y qué tengo? ¿Sí? Por consiguiente, es preciso definir la función o el objetivo central de la organización y los destinatarios de esas funciones. Los indicadores de capacidad solo pueden ser operativos cuando están en relación con objetivos. ¿Capacidad para qué? ¿Para hacer qué? ¿Sí? Y en relación a actores concretos en función de los cuales voy a realizar los proyectos. ¿Capacidad para quién? ¿Sí? Entonces es capacidad para hacer qué y para quién. ¿Sí? Estas son las tres cosas que yo tengo que evaluar antes de salir a declamar, ¿no? O anunciar de manera grandilocuente políticas públicas. La tecnopolítica, ¿no? Porque digo, esto de las capacidades, objetivos y actores forman un triángulo. Capacidades, objetivos y actores, esto que decía, hacer qué, perdón, y para quién, van a formar un triángulo clave a la hora de pensar la gestión pública desde la perspectiva de las capacidades. ¿Sí? La construcción de capacidad estatal es una tarea política que implica una batalla por llevar a la práctica los objetivos propuestos. Además de adherir a una orientación política, implica movilizar recursos y apoyos sociales necesarios para iniciar las transformaciones y disminuir las resistencias que se oponen a ellas. Volvamos a la ley de salud mental. La ley de salud mental habla, entre otras cosas, de desmanicomializar, ¿sí? Esto implica que los hospitales de crónicos, por lo pronto, se van a achicar. Lo ideal es que casi no existieran, que quedara solamente internación para agudos, que la internación para agudos se pueda hacer en hospitales generales, etc. Necesariamente esto implica que estos grandes hospitales de crónicos empiecen a recibir menos presupuesto,
porque ese presupuesto lo voy a tener que volcar en casas de medio camino, otros dispositivos de contención y desmanicomialización. Esto va a generar tensiones. De hecho, hay muchísimas sociedades científicas, asociaciones de psiquiatría que dicen que la ley de salud mental es antipsiquiatra, bueno, etcétera. No es un campo tampoco en el que me quiera meter mucho porque no soy especialista, pero lo que quiero dejar en claro es que la cuestión de la capacidad estatal no es solo técnica, no es solamente que digo, ok, quiero hacer esto para este objetivo, listo, derivo los recursos para acá. No, no es tan fácil derivar los recursos, aparecen tensiones, aparecen cuestiones políticas que tengo que saber resolver en la arena política. Recuerden, ¿no? Lo que dijo Testa, le dimos valor cero a la variable más importante de todas, que era la política. ¿Sí? Si pensamos que podemos hacer gestión sanitaria sin pensar que vamos a tener que hacer gestión política y que la gestión política implica tensionar, implica pensar en el poder, implica pensar en cómo se va a redistribuir ese poder, les puedo asegurar que no vamos a poder implementar ni llevar a cabo ninguna estrategia. Eso es un poquito larga. Entonces, para cerrar, los problemas y desafíos que presentan las políticas de salud en el mediano y largo plazo social en la región ameritan el fortalecimiento de las capacidades estatales. Esto que decía, la revitalización de la atención primaria en el 2005. Sin Estado ya no hay posibilidad de pensar atención primaria, ¿sí? Para gobernar y administrar más racionalmente este campo de intervención pública. No vamos a resolver, esto lo dice también que nos encanta, Tobar. Tobar lo dice algo así en uno de los artículos que más usamos nosotros, dice algo así como dice, si la política fue la enfermedad del sistema de salud en la Argentina, también será su cura, ¿no? No es con menos política, es con más política que vamos a resolver, con más y mejor política. Entonces, lo que nos invitan es a ser ni tecnócratas ni voluntaristas. No es solo con un Excel, ¿sí? Ni es solo con buena voluntad. Capacidad estatal, a su vez, no implica capacidad para hacer cualquier cosa. No es que solamente va a jugar el Estado, sino estamos hablando de una salud pública convencional. El Estado juega solo, nadie juega solo, ni siquiera el Estado. Entonces, capacidad estatal no implica capacidad para hacer cualquier cosa, sino un atributo de intervención en las cuestiones públicas que debiese ayudar a satisfacer las demandas y necesidades del conjunto de la población, priorizando a los sectores menos favorecidos en pos de la reducción de las desigualdades y el mayor desarrollo social, sabiendo que el Estado tampoco juega solo. Bueno, quise hacer algo más corto que lo de Iván, me salió creo que apenas más corto. Por unos minutos no estaba igual de larga, les pido disculpas. La intención, como les dije al principio, es problematizar. No queremos que ninguna pregunta sea respondida de manera taxativa luego de este encuentro, sino animarnos a meternos con un tema que por algún motivo durante 3 años no habíamos ni siquiera mencionado. Un tema tan caro a la salud colectiva como es la atención primaria de la salud y su historia. Porque lo que queremos es que la atención primaria de la salud no sea un dogma dentro del mundo sanitario. Porque si es un dogma no se puede hablar y no se puede discutir. Para vacas sagradas están las vacas sagradas. Nosotros pretendemos que nuestra tarea sea permanentemente materia de discusión y que sea posible de ser reflexionada, analizada y cambiada sobre la práctica si es necesario. Espero que les sirva, que sea una invitación para la reflexión. Nos vemos en unos días.